Esta noche en Mosaico Semanal, nuestro director del programa nos trae algo muy interesante y especial. La reflexión, el miedo esclaviza, la decisión libera. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Barce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. El miedo esclaviza, la decisión libera. Es indudable que a través de los tiempos hemos venido observando que las actitudes del ser humano en la parte psicológica y en la parte natural de su vida, hay ciertos tipos de emociones y cierto tipo de acciones que redundan en las circunstancias en que vive sometido y le rodea. Es decir, el ser humano hace sus propias circunstancias, pero muchas veces las circunstancias le rodean sobre lo que hace o le hacen al ser humano. El miedo esclaviza. Bueno, nosotros vemos a través de la historia que el ser humano ha vivido rodeado de temores y miedos infundados. Es decir, cuando el ser humano teme algo, luego surge el temor espontáneo y luego el temor profundo hacia el miedo. Y el miedo lleva a la persona a una actitud totalmente negativa, donde el ser humano se despersonaliza y llega hasta incluso puede llegar hasta el terror o a la demostración de lo que no puede predecir. Nosotros notamos que es natural el miedo. Notamos también que el miedo esclaviza, porque hay personas que viven indudablemente de temores infundados a diario. Miedo a la vida, miedo al desempeño, miedo al presente, miedo al futuro y miedo a emprender. Es decir, el ser humano que no logra un control personal vive temeroso de lo que puede suceder alrededor de su vida. Y esto nos llena de incomodidades, porque no solamente pensemos de que el miedo puede esclavizarnos de una y de otra manera. No, el miedo nos puede esclavizar permanentemente cuando nosotros no sabemos defender nuestra personalidad o la manera de proyectar nuestra forma de ser. Muchas veces el ser humano se somete a situaciones que no puede vivir o que está viviendo en ese momento. Y vemos que unas personas someten a otras a través del temor. Pongo un ejemplo bien claro. El temor a la incertidumbre, el temor al más allá, el temor a sentir y vivir las cosas que desconocemos. Por ejemplo, la incertidumbre de la espiritualidad, la incertidumbre de desconocer que el ser humano vive de emociones y sentimientos que puede controlar, pero que muchas veces no sabe hacerlo. Es por eso que esta incertidumbre, a veces de terror a la oscuridad, terror a fantasmas, el miedo a que algo lo podamos presentir, todo eso esclaviza a la mente. La mente es poderosa. La mente tiene la opción de esclavizarnos positivamente o esclavizarnos negativamente.
De ahí es donde la gente se agarra para que unas personas sigan a otros, sin saber ni por qué estamos siguiéndolos. Entonces vemos que hay esclavitudes en las personas solamente por apasionamiento de algo que incluso desconocen. Yo les decía en un programa pasado que muchas veces el ser humano se somete a duras situaciones sin saber por qué las hace. Por ejemplo, yo decía que si un ser humano aplaudía en medio de una muchedumbre, el resto aplaudía sin saber por qué lo hacía. Eso es una esclavitud de seguir, no saben ni a qué están siguiendo. Es decir, escuchar palabras bonitas y decir que está bonito aquello sin saber el contenido, también es una esclavitud de cierto nivel de ignorancia por no seguir o no cultivar la mente para conocer el contenido de las cosas. El ser humano debe estar dotado de una cultura general para conocer las cosas que la vida le proporciona. Y lo que la vida proporciona muchas veces son actitudes humanas que pueden brindarnos o formas o normas o algunas veces actitudes que están fuera del orden. Por eso el miedo esclaviza. Es indudable que el miedo esclaviza a la gente. Los niños viven con miedo. El miedo y el temor a una persona que me haga daño. El miedo a que nosotros no podamos disponer de algo para mañana. El miedo a que carezcamos de economía para poder alimentarnos el día de mañana. Es decir, eso nos proporciona un miedo. Pero para podernos liberar de ese miedo, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. La decisión es parte fundamental de poder tomar esa forma de decidir qué hacer, de decidir por qué tengo que hacerlo, el por qué y cómo debo de hacerlo. La toma de decisiones es algo que realmente todos los seres humanos tenemos que poseer, en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, dependiendo del rango en el que estemos haciendo X o Y acción. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo y hasta dónde puede llegar la decisión? Bueno, decía por ahí un escritor que cada persona es dueño de su propio miedo, pero también cada quien es dueño de su propia decisión, de romper las cadenas del temor y del miedo. Si algo molesta, si algo realmente está maltratando nuestras vidas, hay que romper las cadenas y luchar contra lo que realmente está maltratando nuestras vidas. ¿Qué puede ser? La economía, o pueden ser actitudes que cometen otras personas en contra de los principios y normativas de nuestra sociedad misma. Ahí entra todo cierto movimiento de cosas. Entra desde lo que significa la perturbación del orden público hasta la delincuencia. Entra todo. Pero también entran aquellas cosas que están en contra del orden de la ciudadanía. Y es por eso que nosotros debemos de controlar el miedo y no sentir miedo por las cosas a las que tenemos derecho a no sentir, a las cosas que tenemos que tratar de imponer. Porque si sentimos miedo por cualquier cosa, entonces la imposición sobre nosotros será de total temor. Y el temor somete aún la decisión más valiente. Es por eso que para que nosotros podamos llegar a un límite de abolir el miedo y tomar decisiones bien prácticas, claras y formidables, es teniendo una psicología natural de aceptar lo que me está molestando y rechazar lo que realmente no necesito que tener. En este caso, lo que me molesta, rechazarlo
y aceptar lo que significa el bien o el bienestar para los míos y para las personas. Por eso es que mucha gente se queda intranquila y solamente habla, pero no acciona. La falta de accionar es como aquel matrimonio que llegó a un hotel. La señora era inconformista. El señor era conformista. Miren qué pareja esta. Una inconformista con un conformista. Un matrimonio se hospedó en un hotel muy bueno. Cuando llegaron al cuarto y ya iban a la hora de dormir, vieron que las sábanas y todo el habituallamiento que habían hecho las mucamas tenía un olor que no era agradable. Entonces dice la señora: voy a llamar al servicio para que cambien estas sobrecamas y vengan a hacer aseo. Entonces le dice el esposo: déjalas también. Escuchen bien lo que es la inconformidad y lo que es la conformidad, lo que es el temor y lo que significa la decisión de romper las cadenas del temor. Entonces, antes de que se llegue al momento de reclamar, primero hay una discusión entre el conformista y el inconformista, entre la esposa y el esposo en un hotel que están pagando en dólares, que tienen derecho a reclamar, que tienen derecho a decir no me gusta esto, y que el hotel tiene derecho a cambiarle lo que significa, porque están pagando. Pero más sin embargo el conformista prefiere bajar la cabeza y decir así que se quede. La señora dice no. Llega el momento en que no llamó por teléfono, sino que bajó y habló con la gerencia. Eran las 10 de la noche. Habló con el encargado. El encargado viene, llega a ver y dice: es cierto, tiene razón, a esa hora le cambiaron todo. Imagínense ustedes qué sucedería si las dos personas fueran conformistas, fueran esclavos de su propio miedo y temor. Miedo de decir, de reclamar. No hay que tener miedo de reclamar. Para eso pagamos un servicio. Para eso nosotros hacemos una actividad para que la gente nos atienda y nos sirva. Para eso la gente trabaja, porque le estamos pagando para que nos atienda y nos sirva. Pero el que tiene miedo no puede. Y es por eso que mucha gente en la decisión no puede tomarla. Aunque sienta coraje, no tiene decisión. Y esa es la gente que se hunde junto con la gran masa de personas que por no reclamar sus derechos se queda abajo y otros pasan encima pisoteándole la cabeza. ¿Qué significa esto? Que no debemos tener ningún miedo, porque el miedo esclaviza a las personas, esclaviza la actitud, esclaviza el deseo de salir adelante, esclaviza el derecho de reclamar. Y en el caso de la decisión, ¿de qué sirve que yo tenga decisión y no la demuestro? Solamente me quedo sentado hablando. Yo tengo que tomar decisión y salir a reclamar mi derecho, como esta persona en el hotel. ¿Qué hizo la señora? Es simple. Como el marido no la dejó hablar por teléfono, ella bajó y reclamó su derecho y le vinieron a hacer lo que ella dijo. Y luego el encargado vio que era cierto, que tenía razón la señora. El hombre decía: no, con tal de no tener problemas. Si esta vida es para resolver problemas, no tengamos miedo a enfrentar la realidad. No tengamos miedo al reclamo. Porque por eso es que en ciertos lugares no toman en cuenta ni al cliente ni a nada, porque dicen: ella se conforma, hay que dejarla así, ella no dice nada. No, hay que reclamar sus derechos. El derecho se reclama teniendo el derecho del reclamo. No reclamar sin derecho, es reclamar con el derecho que me asista a mi reclamo. Es por eso que yo digo esta noche, y a los amables televidentes les estoy diciendo esta noche, que una decisión psicológica, natural, tomada o no tomada, pero observada y con actitudes positivas, hay que saber reclamar. Porque el reclamo es un derecho que nosotros los seres humanos tenemos.
En la casa, por ejemplo, el papá tiene derecho a reclamarle al hijo por las notas que están bajas. Tiene todo el derecho el padre porque le está pagando su colegiatura. La madre tiene derecho a reclamarle a la hija: ¿dónde andabas? Todo el derecho, y la hija tiene derecho de decirle que andaba en tal lado, y tiene la obligación con derecho de decirle dónde estaba. Pero hay hijas altaneras, hay hijos altaneros que no les importa que sus padres le hagan la pregunta. Pero hay hijos que son excelentes hijos y ellos dicen la verdad. Entonces, todo reclamo requiere también de una ubicación de actitud para también saber hacer el reclamo. Porque un reclamo no se hace a gritos, ni a pedradas, ni a garrotazos, ni a punta de pistola. Eso no se hace, como han hecho las personas que, están de novios, cometieron una situación y luego los padres llegan con pistola en mano, obligadamente, a hacer un reclamo para que esta persona intimidarla y luego hacer lo que se piensa. No. Para eso tenemos un diálogo. Para eso tenemos la manera de entendernos, llegar a un convencimiento de las cosas. Pero si nosotros somos de pedrada, trompón y patada y de pistola, entonces estamos en un país incivilizado donde no sabemos ni qué hacer ni por qué reclamar. Tenemos derecho a reclamar en este país cualquier cosa que sea. Desde un servicio bueno o malo que no me guste, hasta lo que no me gusta que está pasando en este país. Tengo derecho a mi reclamo. Soy ciudadano y como ciudadano me debo a una expresión pública que se me debe respetar. Y el respeto significa que se me da el derecho de vivir y de sentir un reclamo. Es por eso que esta noche, ya para finalizar, es muy importante aprender a hacer sus reclamos, a ser una persona de comunicación, de buenas relaciones, y saber que como ciudadanos tenemos la opción y la oportunidad de elevar nuestra voz también donde quiera que creamos es necesario hacerlo. Pues bien, esta noche, amigos televidentes, ha sido: el miedo esclaviza, la decisión libera. Buenas noches, aquí Occidente.